Chicos, buenos días. Buenos días, doctora. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, siendo la hora, vamos a empezar la clase, ¿ya? Para mí siempre es un gusto estar frente a ustedes en esta clase que para mí es la última. Agradecerles el poder estar con ustedes y que me hayan escuchado en estas clases que he compartido con ustedes y sé que van a salir muy, muy bien, con mucho éxito de nuestro curso. Entonces, para esta ocasión, hoy día 9 de noviembre, vamos a hacer la clase de restricción de crecimiento intraútero y macrosomía fetal. ¿Se ve la pantalla? No, doctora. No, doctora. Un ratito, un ratito. Ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora sí, doctora. Ya, corazón. Ya. Muy bien. Entonces empezamos, chicos. Vamos a aprender esta mañana sobre la restricción del crecimiento intraútero. Vamos a ir recorriendo la clase entre la introducción, la definición, clasificación, cuáles son los factores de riesgo, el diagnóstico, la ecografía, Doppler, que es muy importante en esta entidad nosológica, y el tratamiento. ¿Qué podemos decir como introducción de este tema? Hablar de restricción de crecimiento intraútero. La restricción de crecimiento intraútero es un problema de salud pública, más aún en países en vías de desarrollo. O sea, en países que son pobres. Su frecuencia es alrededor del 7% a nivel mundial y en Latinoamérica más o menos supera el 20%. ¿Qué es lo que pasa? Que un bebé con restricción de crecimiento intraútero tiene bajo peso al nacer y ese bajo peso al nacer tiene mayor frecuencia de complicaciones. Complicaciones tan severas como la muerte. Ahora, pero no queda allí, porque el manejar un bebé con bajo peso al nacer implica servicios y capacidad resolutiva de estos servicios. Entonces, tenemos que tener competencia técnica en ellos, servicios adecuados para poder atender a un bebé con restricción de crecimiento o con bajo peso. Entonces, tiene que ver con la infraestructura de los servicios de salud, tiene que ver con servicios que luego ya nació el bebé y ahora ¿qué más pasa? ¿Qué más hacemos con ese bebé? Son bebés que necesitan tratamiento y rehabilitación porque tienen fallas orgánicas, falla de la vista, falla después en el lenguaje, en el poder caminar. Entonces moviliza demasiadas cosas que son técnicas y con un presupuesto amplio el manejar a bebés con bajo peso al nacer, igual que el prematuro. Hablemos ahora entonces, después de esto, que la importancia que tiene la restricción de crecimiento. ¿Qué es lo que pasa con este crecimiento, ¿no? ¿De dónde viene eso? ¿Por qué se detiene el crecimiento? El crecimiento fetal tiene que ver con factores genéticos y ambientales. Además, factores endocrinos, placentarios, maternos y fetales. Esa conjunción de factores tienen que ver en la proliferación y maduración celular. Entonces, ¿cuáles son estos periodos de crecimiento fetal? Al inicio hay una hiperplasia celular, diferenciación y morfogénesis de los órganos. Después, hasta las 12 semanas. Luego, avanzando en el crecimiento y a partir de las 16, 18, ya hay una maduración funcional propia fetal y hay más bien ya una multiplicación celular. Ya no solo hiperplasia, sino una multiplicación celular. Así es como van madurando los órganos. Entonces, los órganos fetales maduran a diversa velocidad, porque tienen que ver con una regulación autocrina y paracrina. Acá, ¿qué intervienen? Los factores de crecimiento fetal, factor 1, factor 2, la insulina, la lecitina, todos esos funcionan. Entonces, ¿por qué se da? ¿Por qué se detiene el crecimiento? Volvemos a repetir.
por factores genéticos, fetales, maternos, factores endocrinos y placentarios. En estos factores endocrinos y placentarios interviene mucho el factor de crecimiento, la hormona de crecimiento, la glucosa, la insulina. Entonces el feto se va deteriorando y va bajando de peso, porque alguno de estos factores está no equilibrado, no yendo bien. Entonces, si es temprano, antes de las 32 semanas, las consecuencias son peores. Entonces, es clave la búsqueda de los factores de riesgo, factores de infecciones, por ejemplo, en el retardo, en la restricción de crecimiento intraútero temprana, antes de las 32 semanas. ¿Qué vamos a ir a buscar? Infecciones y malformaciones fetales. En cambio, cuando hay ausencia de esto, la restricción de crecimiento frecuentemente, ¿a qué se debe? A que la placenta es insuficiente. Entonces tenemos restricción de crecimiento de aparición muy temprana, antes de las 32, y de aparición tardía después de las 32. Antes de las 32, infecciones y malformaciones, y después de las 32, lo fundamental es la insuficiencia placentaria. Entonces vayamos a la definición estricta. ¿Cuál es la definición de restricción de crecimiento intraútero? Es que su máximo potencial genético a partir de una determinada edad gestacional da un crecimiento por debajo del percentil 10, de acuerdo a las curvas siempre del país, ¿no? A nivel mundial, eso es el concepto universal que se tiene, ¿no? Que el máximo potencial genético de una determinada edad gestacional se restringe. Hay una restricción, se para, se detiene, con un crecimiento por debajo del percentil. Entonces, la evidencia A, B y C. ¿Cuáles son los parámetros que consideran fetos sospechosos de retardo de crecimiento? En evidencia A tenemos crecimiento fetal por debajo del percentil 10 para la edad gestacional con signos de crecimiento fetal, de compromiso fetal, que incluyen anormalidades en la circulación placentaria del feto. Por doble. Disminución del líquido amniótico o alteración de las pruebas de bienestar fetal. Ese es uno. El otro es el feto con un peso inferior al percentil 3 para la edad gestacional calculado por ecografía. Nos da definición de restricción de crecimiento. Nos da definición también de restricción de crecimiento el feto con circunferencia abdominal por debajo del percentil 2.5, o sea, está flaquito, para la edad gestacional sin alteraciones de los parámetros biométricos. Entonces, hemos dicho, volvemos a decir, la restricción de crecimiento intraútero, el crecimiento se detiene por debajo del percentil 10, especialmente si tiene compromiso del líquido amniótico, compromiso de la velocidad de los vasos que se ve a través del Doppler. Cuando tenemos un percentil menor de 3, es una restricción severa. Entonces, ¿qué es pequeño para edad gestacional? Es otra definición. Hemos visto restricción de crecimiento, ahora vemos pequeño para edad gestacional. Un feto pequeño para edad gestacional es aquel cuyo peso fetal está entre el percentil 3 y el percentil 10. Y muestra una valoración anatómica por ultrasonido normal y presenta pruebas de bienestar fetal normales. Volvemos a repetir. La restricción de crecimiento intraútero tiene ya alteraciones en las pruebas de bienestar fetal. Menor del percentil 10 y cuando es severo, menor del percentil 3. Pero el pequeño para edad gestacional es aquel que está en el peso fetal entre el percentil 3 y 10 y muestra una valoración anatómica por ultrasonido normal y pruebas de bienestar fetal normal. O sea, no hay compromiso placentario ni fetal. Ese es el pequeño para edad gestacional. Percentil 3 a 10. Entonces vamos a la clasificación. Tenemos retardo de crecimiento intraútero severo, tenemos retardo de crecimiento temprano precoz y tardío. Es lo que tenemos que fijar conceptos que son importantes para la definición de esta clase. ¿A qué le llamamos retardo de crecimiento intraútero severo? Fetos que se encuentran con peso ultrasonográfico estimado por debajo del percentil 3. Ya está.
Por debajo del percentil 3, restricción de crecimiento intraútero severo. Entonces, si la pregunta de examen viene, un feto por debajo del percentil 3, marca lo correcto, será retardo de crecimiento intrauterino severo. Esta clasificación tiene peor pronóstico y aumento de la morbilidad y mortalidad perinatal, claro, porque es un bebé que con el peso que tiene, que es bajo, no se va a poder defender porque está fallando el principal motor, que es la placenta. ¿A qué llamamos retardo de crecimiento intraútero temprano o precoz? De aparición antes de las 32 semanas de gestación. Se ha encontrado relación estrecha con la prematuridad, preeclampsia y alteraciones a nivel placentario también en esta precoz. Y fundamental, alteraciones de la morfología, malformaciones congénitas. El tardío es la forma más frecuente y aparece después de las 32. Se encuentra también asociado a enfermedad placentaria, pero en menor grado que el grupo temprano. Y menos frecuencia de malformaciones congénitas. ¿Quién tiene peor pronóstico? El temprano, por supuesto, y mejor pronóstico, el tardío. Seguimos, entonces. Precoz, hablemos un poquito de la precoz. Los casos de inicio precoz tienden a ser más severos. Presentan un 20 a 30% de las restricciones de crecimiento intraútero y se asocian a preeclampsia hasta el 50% y su morbilidad y mortalidad perinatal es alta. Dado la prematura, es asociada, ¿no es cierto? Porque son prematuros, son chiquitos. Destacan dos principales causas: infecciones, anomalías cromosómicas o genéticas como factores patológicos intrínsecos del feto. Y cuando hablamos de la placenta, hay insuficiencia placentaria severa. En estos casos, el Doppler umbilical presenta muy buena sensibilidad, siendo útil para su diagnóstico y monitorización. ¿Ya? Entonces, en la precoz, por causas fetales, cromosómicas, genéticas, intrínsecas. Y del otro lado, la placenta se hace insuficientemente severo, es la insuficiencia placentaria que tiene, ¿no? Y la mortalidad y morbilidad es muy alta. Tardío. Los de aparición tardía de más de 32 semanas o más, en especial los de término, representan el 70-80% de las restricciones. Su asociación con preeclampsia es baja, tiene habitualmente su origen en insuficiencia placentaria leve, y en un subgrupo del Doppler umbilical tiene una sensibilidad también baja, de menos del 30%, y habitualmente es normal. Están asociados a mayor morbilidad, especialmente metabólica y neurológica en la vida adulta, y pueden pasar clínicamente desapercibidos. Simplemente dicen, ya creció poco, es más chiquito, porque la mamá es más chiquita. No, ha tenido una restricción de crecimiento que de repente no hemos podido evaluar bien. Acá está un poquito para diferenciar. El simétrico es otra definición, le llamaremos al que es precoz, al que es temprano, y el asimétrico al que es tardío. Entonces, en este simétrico es gestación temprana, el 30%, lo mismo que hemos dicho, nivel de células reducido, tamaño celular también normal, índice polar puede ser normal o mayor a 2, antropometría postnatal, reducción de los parámetros, diferencia de circunferencia cefálica y torácica menor de 3, y el pronóstico es pobre, porque hay consecuencias fetales que pueden ser malformaciones. En cambio, el retardo de crecimiento asimétrico tardío, el número de células es normal, el tamaño celular de su crecimiento es reducido, índice ponderal es bajo, hay una reducción de peso, pero el perímetro cefálico y talla es normal, hay una diferencia entre la circunferencia cefálica y torácica más de 3, o sea, por eso que es asimétrico. Y característica de desnutrición más pronunciada, pero el pronóstico al final es mejor que el simétrico, que viene chiquitito desde que se va formando. Y ahí está, miren cómo son los niños de restricción de crecimiento, se le ven las costillitas, la piel arrugadita, casi no tienen grasa. Por eso es que tienen problemas después al avanzar. Aquí hay otra clasificación.
Volvemos a decir el precoz y el tardío. Es importante para poder diagnosticarlo y poder hacer el manejo. Yo tengo que saber en frente a qué entidad estoy. Una restricción de crecimiento intraútero, sí, está bien. ¿Es severa? Allá, percentil menor de 3. Ahora, ¿se inició precozmente o tardío? Eso es por edad gestacional. Entonces, el problema es el manejo, porque el diagnóstico tenemos que hacerlo determinado. Alto grado de insuficiencia placentaria, hay una hipoxia franca, porque está desde el comienzo, vive en hipoxia. Feto inmaduro con tolerancia a la hipoxia alta, baja prevalencia, pero alta mortalidad y morbilidad. En cambio, el tardío, el problema es el diagnóstico, porque se nos pasa el diagnóstico. Entonces, en uno es el manejo y en el otro es el diagnóstico. Bajo grado de insuficiencia placentaria, hipoxia moderada, feto maduro, con tolerancia a la hipoxia baja, baja mortalidad, pero causa mayor muerte fetal intraútero, y alta morbilidad neurológica, pero alta prevalencia. Acá tenemos una clasificación según la evaluación del Doppler. El Doppler se clasifica en tipo 1, 2, 3 y 4. Y según eso tenemos parámetros para poder diagnosticar en qué estadio está esta restricción del crecimiento intraútero. Veamos el inicial. Hay una relación cerebro-placentaria, hablan del Doppler, la relación del Doppler con cerebro-placenta menor de percentil 5. Veamos después igualito. El índice IP es índice de pulsatividad de la arteria umbilical mayor del percentil 95. Y de la arteria cerebral media es menor de 5. Fíjese el Doppler tipo 4. La evaluación de ponderado fetal, la estimación de ponderado fetal es percentil menor de 10. Un registro cardiotopográfico patológico. Ya no hay variabilidad, los latidos están planos y hay un patrón de desaceleraciones en vez de acelerar. Los ven cuando están bien, los latidos cardíacos tienen tendencia a subir, después a bajar, pero no debajo de la línea basal. Cuando estamos frente a una hipoxia, estos latidos bajan mucho más y desacelera. Eso ya se encuentra en el Doppler tipo 4. Y el flujo diastólico reverso en el ducto venoso, que son parámetros especiales que nos miden hipoxia. O sea, el bebé aquí, en este tipo de Doppler tipo 4, en la clasificación para evaluar la restricción del crecimiento, el bebé ya está mal. ¿Ya? Entonces, hay 4 parámetros. Eso es para que lo conozcan más. ¿Cuáles son los factores de riesgo que los que tenemos que fijar? Esto sí tenemos que fijarlo porque tenemos que hacer el buen diagnóstico para el buen manejo, y esto es lo que nosotros tenemos que aprender en historia clínica. Los factores maternos, trastornos hipertensivos, la preeclampsia y la hipertensión crónica complicada con preeclampsia se han asociado a un aumento de 4 veces más el riesgo de obtener fetos pequeños o con restricción. Entonces tenemos que estar en la pesquisa de los trastornos hipertensivos. Lo otro son los trastornos inmunes, compromiso vascular como el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos y un lupus eritematoso sistémico. Pero tenemos que estar a la pesquisa. Entonces tenemos que hacer una buena historia clínica con todo el historial de antecedentes familiares, antecedentes personales y el examen clínico perfecto. Trombofilias. La más estudiada ha sido el polimorfismo relacionado con el factor 5 de Lewy. ¿El estilo de vida tiene que ver con la restricción de crecimiento? Sí, también. El consumo de sustancias psicoactivas, el consumo de cigarrillo, alcohol, cocaína, ¿interviene? Claro que sí, en la restricción de crecimiento. Trastornos de ánimo, también el estrés, depresión materna. Pueden haber aumento o restricción de crecimiento. Fármacos, incluidos medicamentos antineoplásicos, anticonvulsivantes, beta-bloqueadores. Hay pacientes que gestan y tienen enfermedades crónicas. Y después el bebé crece muy poco y entra en una restricción, porque no pueden dejar de tomar las medicinas. Por eso es que una mujer tiene que tener una muy buena evaluación para decidir embarazar o no. Y la desnutrición, por supuesto, ¿no? Dependiendo de la severidad y la privación de nutrientes, también va a intervenir en esta restricción. En los factores fetales, hemos dicho, las malformaciones. Aneuploidías, aproximadamente el 7% de las restricciones de crecimiento intraútero. La aparición temprana de restricción de crecimiento se relacionaba con la trisomía 18 y 3.
Malformaciones, más del 22% de los recién nacidos con malformaciones congénitas cursan con restricción de crecimiento intraútero. 22%, alto. Las malformaciones que más se encuentran relacionadas con restricción son las cardíacas, anencefalia y defectos de la pared abdominal. Son las que más tienen restricción de crecimiento. Infección perinatal, otro factor de riesgo. Del 15 al 10% de infecciones intraúteros de origen viral, y también pueden haber otras como malaria, toxoplasmosis. La prematuridad es otro factor de riesgo y gestaciones múltiples también. Entonces, entre el factor de riesgo tenemos los maternos, los fetales, las infecciones perinatales, la prematuridad y las gestaciones múltiples. En cuanto a los factores placentarios, los principales entidades asociadas a restricción son la placenta previa, infartos placentarios, vasculitis, arteria umbilical única, placenta circunvalada, inserción velamentosa del cordón, tumores placentarios y angiogénesis aberrante. O sea, todo lo que nos pueda dar factor de insuficiencia en la placenta. ¿Cómo hacemos el diagnóstico después de que hemos visto cuál es el concepto, los factores de riesgo? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Un elemento fundamental para formular el diagnóstico de restricción es el cálculo adecuado de la edad gestacional. ¿Por dónde voy a empezar? Por el cálculo adecuado de la edad gestacional. El examen clínico de la altura uterina, su sensibilidad es solo el 30%, su uso masivo se justifica considerando que su costo es bajo. Entonces, el cálculo adecuado lo voy a hacer por historia clínica. La fecha última regla, el examen clínico. La ecografía es el estándar de oro, porque nos va a dar una edad gestacional según las medidas y el peso que tiene el bebé, y de allí voy a ir yo corroborando esa edad gestacional con ese peso a medida que vaya evolucionando el bebé. Entonces tengo que hacer ecografías seriadas para dar un diagnóstico. La mejor tabla de crecimiento para el uso como referencia es la creada por los datos locales, claro que sí, porque la constitución física es también depende de la genética propia de cada persona. Entonces, una vez establecido el peso fetal estimado bajo el percentil 10, es necesario diferenciar entre pequeño sano, que es el pequeño para la gestacional, del patológico, que es la que tiene restricción de crecimiento, ¿cierto? Porque el pequeño, acuérdense, que está entre percentil 3 y 10 y no tiene alteración de su placenta ni él mismo tiene alteración fetal. Entonces, el primer punto es descartar una patología intrínseca fetal o placentaria mediante una valoración anatómica detallada, incluyendo la evaluación acuciosa del corazón fetal. Revisión de resultados de ecografía. Acuérdense que todo empieza por la primera ecografía de 11 a 14 semanas y el estudio perfecto de la placenta. ¿Quién nos va a dar todo esto? La ecografía. En casos severos, destapar etiología infecciosa, estudiando las infecciones por virus, TORCH, y considerar el estudio cromosómico, en especial el tamizaje para neoprodías, volvemos a repetir, entre 11 a 14 semanas. Y acá está el estudio Doppler. ¿Qué hace la ecografía? La ecografía nos va a dar la morfología, nos va a dar cómo está el bebé, qué posibilidades tiene de tener una aneuploidía si hacemos una ecografía temprana, de 11 a 14 la genética. Y lo otro es la ecografía Doppler. ¿Qué es la ecografía Doppler? Simplemente es que la ecografía va a captar el flujo de sangre de la placenta al bebé por el cordón umbilical, el flujo de sangre de la cerebral media que está en el cerebro del bebé. Entonces, eso es importante. Y lo otro es el flujo de sangre, cómo está pasando de la mamá al bebé, ¿no? En las arterias uterinas. Entonces, tenemos importantes arterias que tenemos que controlar, ¿no es cierto? Que son la uterina, la cerebral media y la umbilical. Eso es el estudio Doppler. Entonces, cuando uno dice, hágame una ecografía Doppler, es porque va a medir esos parámetros. Medir esos parámetros significa
que el que está haciendo esa ecografía tiene que ser un experto, una persona especializada para ello, porque tiene que dar medidas. Imagínense ustedes que si no lo es, una medida diferente nos va a dar un diagnóstico diferente y nosotros vamos a manejar al paciente diferente. Quiere decir que de repente sacamos un prematuro y no es una restricción de crecimiento, sino es un prematuro y lo estamos sacando antes de tiempo. Entonces, es muy importante hacer una ecografía Doppler, pero es más importante dónde se hace. Entonces, la ecografía Doppler de la arteria umbilical. La arteria umbilical ha sido parámetro históricamente más utilizado en el manejo del RCI. Por ser útil tanto en su diagnóstico como para los parámetros severos como en el seguimiento. Presenta un deterioro progresivo y predecible conforme disminuye la superficie de intercambio placentaria, ya que va desde un aumento de resistencia hasta el flujo diastólico ausente. Cuando va disminuyendo esta cantidad de oxígeno que pasa al bebé, entonces la resistencia se hace más alta. Pero llega un poco que ya no puede más y ya más bien se hace ausente. Y eso se ve en la ecografía Doppler. Entonces, cuando nosotros tenemos un Doppler que dice flujo diastólico ausente o reverso, ¿qué significa? Que el bebé está mal, que ya no puede estar adentro, que puede haber una muerte fetal intraútero, sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sacar al bebé. Repito, este flujo diastólico ausente o reverso es luz roja. El bebé no está bien dentro del útero. Tenemos que sacarlo para poder mejorar su estado. Y acá está la forma de onda de la arteria umbilical. Esta es la forma de onda de la arteria umbilical. Fíjense, sube, baja, pero tiene acá una línea de un espacio entre la línea basal hacia donde sube y baja. ¿Ya? Esa es la forma de la arteria umbilical en forma normal. Fíjense bonito cómo está acá, no se olviden de esta imagen. Entonces, en la arteria umbilical patológica que hay, aumento de la resistencia progresiva, aumento de los índices. Acá hay. Fíjense, cuando esto pasa, va aumentando, 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 hasta que ya no hay. Disminución del flujo y fin de la diástole. Aumenta. Aumenta tanto que va desapareciendo aquí la diástole. Esta es la sístole y esta es la diástole. Sístole, diástole. Aquí hay ausencia del flujo. Ya no ven lo otro, ¿verdad? Miren acá. Esto de aquí ha desaparecido. Entonces, ¿qué decimos? Ausencia de diástole. ¿Qué es lo que hemos dicho que hemos aprendido hoy día? Que es un signo de que el bebé tiene una hipoxia severa. Es tan alto el grado de hipoxia que ya se ve reflejada hacia abajo. Flujo reverso. Entonces, no se olviden de esta imagen, por favor. Porque sin ser ustedes ecografistas o estudiar a pleno, porque esto es muy lindo, pero merece una clase aparte y varias clases y estudiar y capacitarse para poder ver bien la onda, cómo sube la onda, cuánto tiene velocidad, cuánto baja por segundo, cuánto es que mide una diástole. Todo eso sin saberlo, ustedes ven la imagen. Y la imagen normal es esta. Y cuando nos muestran una imagen así, donde ya no hay diástole, hay hipoxia severa. Y cuando esa diástole se bajó de la línea de base hacia abajo, es el flujo reverso. El bebé está mal. Entonces, su principal utilidad radica en la predicción y orientación diagnóstica del RCIU. El eje central de la fisiopatología de la restricción de crecimiento intraútero por insuficiencia placentaria se puede identificar a través de la resistencia de ese flujo anormal. Pero también hemos dicho, en el bebé, que ver algunos Doppler, la arteria cerebral media, y el índice que hay entre la arteria cerebral media y la arteria y el flujo placentario, ¿no? Permite entonces, ¿qué permite esta arteria cerebral media? Permite identificar el fenómeno de resolución de flujos ante la hipoxia fetal. Por ejemplo, la arteria cerebral media se altera mucho cuando hay, por ejemplo, la isoinmunización en las mamás que son RH negativas. Entonces, si el bebé comienza a hacer hemólisis, la arteria cerebral media comienza a restringir su flujo. Entonces, objetivándose vasodilatación del territorio cerebral. De gran valor en el manejo del residuo tardío,
identifica fetos con resultado perineal adverso con incremento del riesgo de cesárea de urgencia. La arteria cerebral media ya le llegó al bebé, y el bebé ¿qué hace? Vasodilatación. Entonces, normalmente la arteria umbilical debe tener menor resistencia que la arteria cerebral media. Cuando esa relación se invierte, ojo ahí, cuando se invierte esta relación entre la cerebral media y el índice del placentario que es dado por la umbilical, se define como redistribución del flujo. Se redistribuye para poder salvarse, para poder mantenerse aún adentro. Entonces, el índice cerebro umbilical debe ser mayor de 1, que es lo normal, porque siempre la cerebral media es la que manda. Y el índice cerebro umbilical menor de 1, redistribución de flujo. ¿Ya? Redistribución de flujo. Muy bien. Entonces, mayor de 1, lo normal. Menor de 1, índice cerebro umbilical, redistribución de flujo. Y acá está lo normal. Y acá está la redistribución de flujo. Ya hemos dicho que acá no hay diástole. No hay diástole, ¿no es cierto? Muy bien. También hay flujos venosos que también se miden en la ecografía, para que ustedes lo sepan, que es el ductus venoso, que es una buena forma de evaluar la difusión cardíaca de la parte derecha del corazón, que asocia hipoxia y acidemia durante la contracción atrial, donde el flujo anterógrado de la onda A puede verse progresivamente comprometido hasta llegar a 0 o reverso. Ese es el flujo venoso que ya es para la misma ecografía especializada que hace, ¿no? Igual el istmo aórtico. Entonces, simplemente es para que ustedes sepan que hay flujos venosos que también se miden, que es el ducto venoso y el istmo aórtico. Normalmente ese istmo aórtico tiene flujo anterógrado. Disminuye la resistencia del territorio cerebral y aumenta la resistencia del territorio placentario para que haya un flujo reverso y siga manteniendo el bebé, lo que ha sido asociado a un mal resultado perinatal cuando ya se ve el istmo aórtico. Entonces, ¿cuál es la conducta a seguir? Ante la detención del crecimiento fetal e independientemente del Doppler, se considera una indicación para finalizar la gestación, cuando tiene una maduración completa. Entonces, cuando yo tengo una restricción de crecimiento intraútero y tengo una maduración completa, que es a las 34 semanas, ya ese bebé debe salir, independientemente del Doppler. La vía del parto va a ser según las condiciones obstétricas y el tipo de restricción de crecimiento, ¿verdad? ¿Cuáles son las condiciones obstétricas que yo tengo que evaluar? La condición del cuello, la maduración del bebé, si la placenta está abajo, es previa, será cesárea, si la placenta está bien colocada, será parto vaginal, si el bebé está en posición podálico transverso, va a ser cesárea, y si está encefálico, va a ser normal. Y se acuerdan que vimos la clasificación del Doppler, y acá está el manejo. Si yo tengo el tipo 1, que lo leímos, y leímos también, o lo del tipo 4, que es el peor, en el tipo 1, ¿qué va a ser? Vigilancia semana a semana. El parto podría llegar a las 37 semanas, pero con vigilancia continua, y considerar el riesgo de registro patológico en el trabajo de parto. O sea, tiene que ser un parto, si es vaginal, monitorizado. Así le llamamos cuando estamos vigilando ahí todo el trabajo de parto. Y así va avanzando. El tipo 2, vigilancia bisemanal, parto sobre las 34 semanas, porque hemos dicho, independientemente del Doppler, cuando un bebé tiene restricción de crecimiento y supera las 34 semanas, que es la maduración pulmonar, ya debería estar afuera. Y el tipo 2 considera cesárea electiva. El tipo 3, alto riesgo de muerte fetal intraútero, vigilancia cada 24 a 28 horas. Fíjense, el tipo 3 ya hay un flujo diastólico reverso. Y el bebé no está bien. Entonces parto sobre las 30 semanas. Y entonces acá, ¿qué tenemos que tener? Capacidad instalada competente de mejor nivel. Tiene que haber UCI neonatal, ventiladores adecuados, personal 24 horas del día, enfermeras capacitadas, neonatólogo capacitado para poder atender a un bebé que es preterno. Y el tipo 4, que vimos que era lo peor, que ya el bebé no tiene ni siquiera variabilidad, hay desaceleraciones espontáneas, variabilidad ausente, vigilancia cada 24 horas y hay que sacar al bebé, ¿no es cierto? Maduración de su pulmón con betametasona, 12 miligramos intramuscular,
que se repite al día siguiente y sacamos al bebé. Entonces, la vía del parto va a ser la presencia de un Doppler tipo 3 o superior, 4, y considerar como un signo de situación prehipóxica o claramente hipóxica. En general, para estos casos, y en especial en los fetos prematuros, no estaría indicado el trabajo de parto porque es muy prematuro, y estaría indicada la cesárea. Podría individualizarse algunos casos como excepciones gestantes a término, en las que el Doppler 3 se puede intentar parto vaginal. Podría ser si tenemos toda la capacidad instalada y la vigilancia continua, pero casi siempre terminan en cesárea cuando hay compromiso, ¿no? Entonces, ante la sospecha clínica, lo que yo quiero que ustedes se acuerden de esta clase, factores de riesgo. Valoración de ecografía del peso fetal, según los percentiles. Menor de 10 con compromiso fetal y placentario, eso es una restricción. Si estoy entre menor de 10, de 3 a 10, y no tengo compromiso, entonces es un pequeño paradigma gestacional. Pero cuando el percentil es menor de 3, definitivamente es una restricción de crecimiento intraútero con compromiso. Entonces, mayor de percentil 10, seguimiento de rutina. Menor de percentil 10, ecografía Doppler, detalle anatómico, líquido amniótico. Anormal, RCU. Normal, pequeño paradigma gestacional. Si es pequeño paradigma gestacional, el Doppler cada 2 semanas. Cada 2 semanas es que se mide el Doppler. Y finalizar gestación a las 40. Pero si tengo una restricción de crecimiento intraútero menor de 37, tengo que ver el Doppler, el seguimiento especializado con Doppler. Entonces, de acá ustedes van a tener la conclusión, allá, entonces puedo manejar una restricción de crecimiento intraútero en mi centro de salud. No, porque ahí tenemos un ecógrafo de alto nivel con vigilancia Doppler. De repente no. Si no lo tenemos, tenemos que mandarlo a un servicio de salud que tenga esas condiciones, ¿no? Por ejemplo, un instituto que tiene un departamento, una unidad de medicina fetal. En medicina fetal están los especialistas que hacen las ecografías Doppler, ¿no? Y las interconsultas y estudio de vellosidades y muchas más cosas, porque es una unidad de medicina fetal. Entonces, aquí vemos la diferenciación entre el Doppler tipo 1, que es el más leve, el 2, el 3 y el 4. En el 1, para finalizar, inclusive llegando a la madurez, inducción del parto. En el 2, esperar ya las 34 semanas, cesárea. Y en el tipo 3 y 4, acuérdense que ya es diagnóstico de hipoxia fetal muy severa y tenemos que terminar el embarazo en menos de 48 horas. Entonces, eso es lo que quería contarles sobre restricción de crecimiento. Pero ahora vamos a ver la otra parte, que es macrosamía fetal. ¿Ven? ¿Sale en la pantalla, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora, sí se ve. Sí, doctora, sí está bien, ¿no? Gracias. Y entonces vimos a los bebés pequeñitos. Volvemos a repetir las preguntas que son importantes, que se nos queden grabados, ¿no? Percentil 10, con alteración del Doppler, alteración de la placenta, alteración fetal, es una restricción del crecimiento. Menor de percentil 3, restricción de crecimiento intraútero severo. Pero si yo tengo un bebé entre percentil 3 y 10 que no tiene anormalidad en su placenta ni en su mismo crecimiento fetal en cuanto a los flujos de Doppler, entonces es un pequeño paredaje gestacional. ¿Ya? Ahora vemos a los más grandes. Miren este bebé tan lindo, tan gordito, pero a veces lo vemos lindo, gordito, pero puede tener mayor morbilidad que un bebé pequeño para edad gestacional. Porque las complicaciones también son altas cuando el bebé es muy grande. Miren qué gordito que está. Entonces vamos a recorrer también la clase
entre la definición, factores de riesgo, diagnóstico, exámenes auxiliares, ecografía, manejo, y hablamos un poquito de la distocia de Owen. Miren su barriguita, bien gordita. ¿Qué podemos decir? La macrosomía se relaciona con un riesgo aumentado de complicaciones maternas y fetales. Claro está, igual, fíjense, el chiquitito y el muy grande. O sea, lo ideal es controlar el embarazo desde muy temprano para tener un bebé en un peso adecuado. ¿Sí? Entonces, porque los extremos siempre nos van a tener problemas, siempre van a tener problemas. Es importante la detección temprana de los fetos macrosómicos durante la gestación, así como su correcto manejo y seguimiento para poder evitar resultados perinatales adversos. Su diagnóstico es difícil, muchas veces, y un estimado, en la estimación clínica, y por ultrasonido del peso fetal está propenso a mucho error, porque interviene pues ya la condición de quien lo hace, ¿no es cierto? Las medidas por ultrasonido son razonablemente exactas para predecir el peso de fetos de término pequeño. Sin embargo, cuando es muy grande, ya no es tan confiable porque como es tan grande ya no lo podemos captar en su totalidad en el vientre materno, dentro del útero. Entonces las medidas pueden incursionar en error y de allí los pesos estimados a veces tienen bastante diferencia. Samorsky plantea que solo el 50% de los bebés determinados como macrosómicos fueron bien diagnosticados al nacer. Fíjense, 50%. Entonces, la definición de macrosomía fetal es compleja y los factores implicados en su patogenia muy variados. En la actualidad, además del peso de nacimiento y la edad gestacional, se propone el índice ponderal o el índice de peso fetal como un parámetro que definirá dos subtipos de macrosómicos, los armónicos y los disarmónicos, ¿no? Los armónicos, los que son simétricos, y los disarmónicos, que son los asimétricos. Entonces, diferenciamos dos conceptos. Acá también, dos conceptos. Hemos diferenciado ya restricción de crecimiento de pequeño para edad gestacional. Y acá vamos a diferenciar feto grande para edad gestacional. Feto grande para edad gestacional. Cuando ustedes vean GEG, feto grande para edad gestacional. Entonces, ¿qué vamos a correlacionar? El peso con la edad gestacional. Y si eso es superior al percentil 97, estamos con un feto grande para edad gestacional. Quiere decir que yo puedo tener un feto grande para edad gestacional teniendo un bebé de 34 semanas, o de 35 semanas, o de 36 semanas. Entonces yo voy a predecir, si ese bebé tiene un percentil a las 36 semanas superior al 97, ojo, no voy a llegar a las 40 semanas, porque va a ser un bebé muy grande y no voy a darle chance vaginal porque ese bebé va a tener complicaciones para el parto. Por eso es que lo mejor es hacer la estimación. Peso y edad gestacional. Y ahí le vemos el percentil. ¿A qué le llamamos macrosomía? Es el bebé que nace con el peso de 4.000 a 4.500, sea cual sea la edad gestacional. El macrosómico solamente es medida de peso, 4 o 4.500. Entonces, ¿está clara la definición? Macrosómico, peso al nacer superior a 4. El feto grande para edad gestacional es correlacionar el peso del feto con la edad gestacional. Entonces, la prevalencia teórica de la macrosomía en países desarrollados oscila entre 8 al 10%. Aunque durante el seguimiento periódico de las gestaciones, muchos de estos fetos grandes para edad gestacional son identificados y en consecuencia la incidencia real del macrosómico puede ser menor, porque si se identifica un feto grande para edad gestacional, yo no lo voy a dejar llegar a 4.000, porque va a tener problemas para el parto vaginal o para la misma cesárea, fíjense, o para la misma cesárea. Ya. Entonces, el peso al nacimiento es la forma más cómoda y sencilla de definir una macrosomía. Nace de mayor de 4 a 4.500, es un bebé macrosómico. Lo más estricto es relacionar el peso al nacimiento con la edad gestacional y tener en cuenta las diferencias raciales. Y este peso en relación a la edad gestacional, ¿quién me lo da? La ecografía en manos expertas, les vuelvo a repetir, porque a veces entramos a operar, se lo digo yo así,
Es muy grande el bebé, tiene 4,200 y sale un bebé de 3,500. 1 kilo de diferencia, doctora Pinto, 1 kilo de diferencia, se equivocaron. Es que hay varias aristas, varias cosas que nos pueden hacer errar en la ecografía, por eso que tiene que ser gente capacitada, que esté trabajando en eso mucho tiempo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Que es lo que yo siempre incido en ustedes. Constitucionales. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? El hijo previo, o sea, antecedente de fetos grandes, macrosómicos mayor de 4. La obesidad y sobrepeso, el índice de masa corporal, que yo siempre que hacemos las simulaciones, que me gusta que ustedes reparen en eso. Tiene talla tanto, tiene peso tanto, sacan al toque su índice para ver si está en obesidad mórbida, o solamente está en sobrepeso. Cuando son multíparas, en la raza también, africana o latina, el peso de nacimiento materno, la mamá, si fue macrosómica, y la edad materna, mayor de los 36, 40 años, si tiene diabetes y obesidad. Entonces ya saben, constitucionales, si las gestaciones anteriores, mayor peso, el IMC junto con la obesidad, diabetes, edad materna, raza, peso al nacimiento materno y la multiparidad. Gestacionales, aumento excesivo de peso durante la gestación, mayor de 16 kilos ya es mucho, hay gente que sube 18, 20, y algunas dicen, no importa, después los bajo. No, porque puede tener problemas con el bebé, y el bebé ser un diabético en potencia, o ella misma hacer una diabetes gestacional y se quedan diabéticas algunas y ni lo saben. El sexo masculino es un poquito más grande a veces, gestación cronológicamente prolongada, o sea, en embarazo postérmino, y las diabetes gestacionales. Son factores de la misma gestación. El diagnóstico, estimación del peso fetal, una correcta asignación, lo primero que es, correcta asignación de la edad gestacional del feto. Historia clínica, FUR, historia de las reglas para ver si ese FUR es correcto y el examen clínico. La estimación del peso fetal a través de las biometrías fetales, se calculará el ponderado fetal por diámetro biparietal, el percentil, el ponderado perímetro cefálico, el perímetro abdominal, la circunferencia abdominal y la longitud del fémur. Estos son parámetros importantes que hay que conocer para poder hacer la estimación del peso fetal. El diámetro biparietal, la cabecita, la circunferencia cefálica, perímetro cefálico, la circunferencia abdominal y la longitud de su piernita del fémur. Nos van a dar el cálculo de la edad gestacional y el ponderado del peso fetal. La circunferencia abdominal es el parámetro más importante para predecir el riesgo de macrosomía, ya que es el que tiene más impacto en la estimación del peso fetal. La circunferencia abdominal, ¿cuánto mide? Si es grande, mayor de 300, 340, es un feto bien grandecito. Estimación del percentil de peso ajustado por la edad gestacional, el mismo ponderado fetal, el sexo fetal y el número de fetos también tiene que incluirse en la estimación del peso fetal. La ecografía realizada del tercer trimestre tiene bajo valor predictivo positivo para el peso a nacer. Por supuesto que sí. Hemos dicho a lo largo de todo este curso que para la edad gestacional y para poder descartar malformaciones son las ecografías del primer trimestre. Si yo tengo una ecografía del primer trimestre, tengo la posibilidad de ver si tiene probabilidad de tener malformaciones congénitas. Y lo otro, de tener un parámetro para predecir el peso y la edad gestacional a lo largo del embarazo. Entonces, menor de 37 semanas, el diagnóstico del peso de los fetos que son grandes para edad gestacional se realizará cuando se observe un ponderado fetal o una estimación superior al percentil 97. Eso ya lo hemos dicho, consecutivo y separado por controles cada 2 semanas o cada 3 a 4 semanas. El mayor de 37 semanas únicamente será necesario un control. En un control sale un percentil 97 del peso estimado fetal. Si el peso estimado fetal es mayor del percentil 97, ya estamos frente a un bebé
que es grande para esa edad gestacional. En caso particular serán los pacientes con diabetes pregestacional o gestacional, las cuales con un solo control ecográfico tienen este percentil y ya los diagnosticamos por grande para la gestación. ¿Qué examen vamos a pedir? Test de tolerancia a la glucosa, porque hemos dicho que la diabetes incide mucho en esto. El sobrepeso, la obesidad, la diabetes incide mucho. El que la paciente gane mayor de 16, 18 kilos en el embarazo tiene que ver con los fetos grandes para la edad gestacional y los fetos macrosómicos. Entonces yo tengo que pedir de cajón un test de tolerancia a la glucosa para descartar diabetes gestacional, a pesar de que en ocasiones tendremos un diagnóstico tardío de diabetes. Este será importante para optimizar los controles glicémicos. Entonces, yo le pido glicemia al inicio en todo su perfil prenatal, sí, pero después lo tengo que volver a pedir a las 28 semanas. Y si yo veo que está subiendo mucho de peso, pues lo pediré de nuevo a las 34 semanas. ¿Sí? Porque tengo que ir viendo esta ganancia de peso excesiva. Y tengo que pedirle además una curva de la tolerancia a la glucosa, un test de tolerancia a la glucosa, para que nos defina si estamos frente a una diabetes pregestacional. La ecografía con estudio morfológico detallado con el objetivo de descartar malformaciones asociadas que pueden darse cuando hay diabetes. Seguimiento obstétrico. Los grandes paradas gestacionales asociados con diabetes gestacional o pregestacional. Control ecográfico, ya hemos dicho, cada 3 semanas. Valoración del líquido amniótico. Cuando comienza a disminuir, ya estamos en oligohidranio. La placenta está funcionando mal. Terminar el embarazo. Los movimientos fetales, si el bebé se mueve menos, también ya está comenzando a tener hipoxia. Índice de pulsatividad de la arteria cerebral media, si hay dilatación, ya también estamos frente a una hipoxia fetal. ¿Hay grandes paradas gestacionales aislados? Sí. No requerirá seguimiento tan adicional, pero se programará una ecografía de peso a las 38, 39 semanas para valorar con cuántos años. O sea, son estos grandes, pero que no tienen ninguna alteración del Doppler, ni tampoco tienen antecedente de la madre que tenga diabetes. El manejo. En el caso de la estimación del ponderado fetal mayor de 4,500, en pacientes diabéticas con mayor de 5 kilos, siempre va a ser la cesárea. ¿No es cierto? No puede salir un bebé más de 4 kilos, no que ella es grande, que su tatarabuela dio parto vaginal, no. Eso es cesárea, definitivamente. Y en el caso de los mayores de 4 kilos, se ponderará la finalización de la gestación a partir de las 39 con el objetivo de disminuir la incidencia de complicaciones maternas y fetales. Casi siempre un bebé mayor de 4 kilos termina por cesárea si no tiene las condiciones obstétricas y maternas definidas. ¿Hay bebés que salen de 4 kilos por parto vaginal sin complicaciones? Sí. Pero todo va a depender de estar seguros en el ponderado fetal, en las condiciones obstétricas, en las condiciones fetales y en la aceptación de la madre también. Porque si nosotros sabemos que la mamá está sufriendo, demora demasiado, por último, no quiere dar el parto vaginal porque tiene demasiado miedo y terror, ese parto vaginal no va a ser lo mejor y vamos a terminar por cesárea. ¿Ya, chicos? Complicaciones. Fíjense, maternas, ¿cuánto? Parto instrumentado, la misma cesárea, lesiones perineales, hemorragia posparto, que hemos hecho la otra vez, el CIE-10, el CIE-10, las simulaciones con hemorragia posparto, la ruptura uterina, se puede romper el útero. No es nada que, sí sale por abajo, no, se rompe el útero, sale pero se rompe el útero. Fetales, distocia de hombros, que vamos a ver dentro de un ratito. Neonatales, hipoglucemia porque son muy grandes, policitemia, hiperbilirubinemia, asfixia y mortalidad al final neonatal. Es un bebé complicado que necesita mayor frecuencia de entrar a una UCI neonatal. ¿En todo sitio hay UCI neonatal? No, por eso que se complica. Por eso que tenemos que hacer un buen diagnóstico para que este bebé tenga el manejo necesario y de repente referirlo si no tenemos las condiciones en nuestro centro de salud. Y aquí está. Entonces, cuando tenemos un bebé grande para gestacional con un percentil mayor de 97 en una eco del tercer trimestre, si es menor de 37, repetir ecografía cada 3 semanas. Si tiene menos de percentil 97, bajo riesgo de macrosomía. Pero si tiene mayor de
percentil 27, se confirma el grande para la gestacional. Si tiene mayor de 37 semanas y se confirma que es grande para la gestacional, igual que aquí vamos a solicitar, que hemos dicho, el test de tolerancia a la glucosa, más el estudio morfológico del bebé. Si es diabetes, seguir el protocolo específico de diabetes, vigilancia adecuada, porque las gestaciones con diabetes pueden hacer muerte fetal intraútero. Y si es grande, para la gestacional pero aislado, programar una ecografía antes de las 40 semanas, a las 38. Si esta ecografía nos dice que es menor de 4 kilos, los controles seguirán siendo los mismos. Pero si nos dice que es mayor de 4, finalizar a las 39, porque si no va a seguir creciendo. Y si es mayor de 4,500, imposible el parto vaginal. ¿Qué hemos dicho? La cesárea. Y en cuanto a la distocia de hombros, que nos puede venir cuando estamos en el serum, chicos, de repente estamos en el serum, dicen, ha venido una paciente de emergencia, y vemos una barriga pues enorme, de 37 centímetros, una persona obesa. Entonces en nuestra cabeza está, ¿se acuerdan de mí? De la clase de macrosomía, de la clase de distocia de hombros, dicen, ahí está, me puede venir este bebé grande macrosómico y puede quedarse el hombro. Entonces la distocia de hombros se define como el fallo de la salida del tronco fetal que precisa maniobras obstétricas especiales para que pueda salir. La incidencia de 0,58 a 0,70% de los partos vaginales. ¿Por qué es tan bajo? Porque no se debe de dar a un bebé tan grande chance de parto vaginal. Factores de riesgo. Es difícil de predecir, solo el 50% de las distocias de hombros se producen en los macrosómicos, a veces también por maniobras. La mayoría de los macrosómicos no presentan distocia de hombros porque no los dejamos, los grandes macrosómicos pasan a cesárea. Todos los factores de riesgo tienen bajo nivel predictivo positivo. Anteparto. El ponderado fetal estimado mayor de 4 kilos aumenta a medida que aumenta el peso. Anteparto, si tiene diabetes, es un factor de riesgo. El IMC mayor de 30, eso ya lo sabemos muy bien. Y va a haber distocia de hombros previa. Intraparto, primera fase de parto, ¿qué se hace? Se prolonga. Y la segunda fase de parto prolongada, y vamos a terminar el parto instrumental. Entonces, ante la combinación de estos factores de riesgo en una misma paciente, por ejemplo, el ponderado fetal mayor de 4 kilos más diabetes más obesidad, el riesgo de distocia de hombros es muy elevado. O sea, se suman. En esta situación se debería contraindicar el parto instrumentado y pasa a cesárea. En el manejo, signo de sospecha, dificultad del expulsivo, ¿no? del parto, retracción de la cabeza fetal hacia el perineo, no baja, sino se sube la cabeza. Dificultad de rotación, dificultad del descenso a los hombros. Primeras medidas, trabajo en equipo, no podemos solos con esto, evitar pujos maternos, no realizar presión fúndica, porque si nosotros presionamos y el bebé no sale y empujamos la barriga, pues decimos sí sale y lo empujamos un poco, se rompe el útero. Parar la perfusión de oxitocina porque puede ser muy fuerte y ocasionar lo mismo, ruptura uterina. Evitar tracción o rotación excesiva de la cabeza fetal, chicos. Se puede hasta romper, lo podemos desnucar al bebé. Colocar a la paciente el límite inferior a la camilla para estar bien puesta. Será preciso a veces sondaje vesical para que la vejiga no constituya un tumor previo y registrar el tiempo del proceso, porque ya hemos visto el proceso de trabajo de parto, ¿verdad? El expulsivo de una primigesta, 1 hora, expectativa armada hasta las 2, pero no debe pasar de allí, 1 hora debe ser. Y en la multípara, 45 minutos máximo debe salir ese bebé. Entonces, el tiempo es necesario. Y acá están las maniobras. Marrova es la que más se usa. Hiperflexión de las extremidades sobre el abdomen materno. Y Masanti, o presión suprapúbica. Estas son las que más se usan. El segundo nivel, este es el primer nivel de esas maniobras, el segundo nivel, extracción de hombro posterior, rotación de hombro posterior, maniobra de Hastings, también es posición como si fuese gateando para poder sacar al bebé. Acá lo vemos, miren.
Esta es la que más se usa. ¿Qué hacemos? Al toque, los muslos sobre el abdomen. Tenemos que tener ayuda, sí, trabajo en equipo. Alguien que le agarre los muslos a la señora, porque a la hora ella se lo puede agarrar, pero a la hora que ella le viene el dolor y tiene dolor y la contracción grita, entonces esto lo suelta. Levantamos las piernitas y los muslos sobre el abdomen. Esa posición va a hacer que tenga más apertura para salir ese bebé. Y lo otro es más anti, que es la presión sobre el pubis. ¿Ya? Acá está igual. Si estamos así, charitas, esta es la posición de la curvatura en la columna junto con la pelvis. Y entonces cuando levantamos, va a estar derecha y vamos a permitir que este bebé que está saliendo tenga mayor amplitud para salir. Esta, ¿cómo se llama? Marrobo. Y esa es la que hacemos más. Acá está, lo demás anti, igual. Está levantada las piernitas y empujamos sobre el pubis para poder sacar la cabeza. Tracción suave hacia debajo de la cabeza con simultánea presión suprapúbica sobre el hombro anterior de forma oblicua en sentido posterior anterior del tórax fetal. Aquí para que permita salir el hombro. Y están las otras, ¿no? Sabanelli, que es reintroducción de la cabeza fetal y ahí quedó. O sea, meto la cabeza más hacia adentro, o sea, ya no intento nada más y paso a cesárea. Ya estas son medidas que ya no se hacen y que anteriormente por no tener otra forma de trabajar, o sea, no tener más recursos, se tiene que hasta el pubis poderlo incidir, ¿no? Y fractura clavicular, que tampoco sé si no vamos de frente a juicio, ¿por qué le rompió usted la clavícula? Antes se hacía. Y terminamos con su maniobra de Jacquemer, extracción del hombro posterior. Sacamos el nariz, tenemos que tener ya bastante experiencia, porque tenemos que meter la manito a sacar el hombro posterior para disminuir el diámetro biacromial, ¿no es cierto? Pero en estas cosas, si lo hacemos mal, se puede fracturar ese hombro. Así que ya estas maniobras ni hacerlas. Acá está la GUPS, cara anterior del hombro posterior en rotación en un tornillo, como que se le da vuelta al bebé. Ahí está la maniobra, se da vuelta al bebé con un tornillito para ver si sale del otro lado. Complicaciones secundarias a todas estas maniobras a veces, que son neonatales, lesión del plexo braquial, para toda la vida, queda mal eso. Fractura clavicular, fractura humeral, encefalopatía, hemorragia isquémica. Éxito quiere decir letalidad, salida a la letalidad, ¿no? Entonces, acuérdense, chicos, a veces uno dice, sí, va a salir por abajo, pero sí, todo sale por abajo, pero después al bebé no lo vemos. Al año, a los 2 años, no se sienta, no camina. Maternas, hemorragia postparto, que hemos visto que puede llevar a la muerte. Esguinces, atonía, desgarro hasta el ano, desgarro hasta la vejiga, atonía uterina, y en fin. Prevención. Detectar precozmente los factores de riesgo en pacientes diabéticas, conseguir un control glicémico óptimo, en caso de obesidad, disminución de peso pregestacional. Si quiere embarazarse, tiene que llegar con peso óptimo. Y después controlar el peso mes a mes. Y en pacientes con peso normal, evitar el exceso de aumento de peso durante la gestación, controlando bien su dieta. Muy bien, chicos, eso es lo que les quería contar en esta mañana. No se olviden de las cosas que hemos remarcado, que son las definiciones, los factores de riesgo, cómo culminar esa gestación, y el factor importante del Doppler en los dos casos, ¿no? El Doppler fetal en los casos de restricción de crecimiento uterino, y en el caso de los macrosómicos o grandes paradas gestacional, el estudio ecográfico que nos dé ese peso, que nos puede decir qué percentil está. ¿Ya? Muchísimas gracias. A ver, ¿alguna pregunta?
A ver, llegaron todos por lo menos 205. ¿Cuántos somos en total? ¿205 somos, chicos? No, somos más. A ver, ¿qué dice Gervasi? ¿Está Gervasi? Renzo. No está Renzo. Sí, Luis doctora. Palomares. Ah, sí está Renzo, no me falló. ¿Qué tal, Renzo? ¿Cómo estás? ¿Ya estudiaste todo? Algo así, doctora. Ya, Casi ¿a todo. qué llamamos retardo de crecimiento intraútero severo? ¿Menor de qué percentil? A ver, Renzo, Felipe, Gervasi, no me deje mal, soy tu profesora. Retardo de crecimiento intraútero severo. Mientras va pensando Renzo. María José Ruiz. No, doctora, disculpe, ¿qué me ¿Renzo? preguntó? ¿A qué se llama retardo de crecimiento, restricción se me debe decir, de crecimiento intraútero severo? ¿Menor al percentil 3? Menor de percentil. ¿Y a quién llamé? ¿Cómo era? Liz Palomares. Gracias. Buenos días, doctora. Hola, Liz. ¿Y a qué definimos como pequeño para edad gestacional? Eh, ¿Entre qué percentiles? percentil. Creo que entre el 10 al 30, me parece. 3 a 10. 3 a 10. Pero la gran Ah, ya. diferencia es que tiene complicación placentario fetal, este bebé, el pequeño, o no tiene. ¿Tiene Doppler alterado el pequeño para edad gestacional o no tiene? A ver, mientras va pensando Daniel Zabaleta, No, doctora. a ver, Liz. Buen día, No doctora. tiene, ¿cierto? No tiene, Liz, no tiene. Por eso es que es solamente un pequeño para edad gestacional. Si tuviera compromiso, ya entra en el diagnóstico o en el concepto de restricción de crecimiento intraútero. ¿Ya? Y si esa restricción es de percentil menor de 3, es severo, ¿no es cierto? Es severo. A ver, Daniel Zabaleta. Sí, doctora, presente. Ah, ¿cómo estás? Daniel, y cuando hablamos de percentiles y decimos, este bebé es grande para edad gestacional, ¿qué percentil es el que está superando? Me parece que está entre el 2 y el 3, doctora. No, estamos en el grande ahora. En el grande para edad gestacional. Daniel, Por eso, disculpa. por encima del segundo y el tercero, positivos. Ya, pero ¿de qué O por percentil? el 90, tercero, 97, 30, 40, 20. 90. Mayor de 90, mayor de 97. Muy bien. Entonces, si yo comparo el peso con la edad gestacional y el percentil me supera los 97, algunos dicen 90, pero vamos a poner 97 para el examen, estamos frente a un grande para edad Para la edad gestacional. gestacional. Ya. ¿Y a qué se refiere macrosómico, Daniel? Mayor de 4 kilogramos de peso al nacer. A secas, mayor de 4 kilos, independientemente del Doppler o de la edad gestacional. Si tiene mayor de 4 kilos, ya estamos frente a un macrosómico. A ver, una más y nos vamos. Fernanda Ascenso. Fernanda. Sí, doctora, acá estoy. Hola, Fernanda. Fernanda, Buenos hablamos días. de una restricción de crecimiento uterina temprana o precoz o tardía. ¿A qué se refiere?
¿Cómo es tu nombre, bebé? ¿Ascenso qué? Ascenso Villarán, Fernanda. Ascenso Villarán Fernández. Renzo Gervasi, Luz Palomares. ¿Quién habla más? Daniel Zabaleta. A ver. Hay una restricción de crecimiento. El severo, ¿a eso se refiere, doctora? Tardía. Una temprana y una tardía. ¿A qué se refiere? ¿Me escuchas, Fernanda? Sí, temprana, doctora, creo que es antes de las 32 semanas y tardía sería después de las 32. ¿Y a quién tiene peor pronóstico, Fernanda? La tardía. Perdón, la temprana, la temprana. La temprana. Perfecto. Muy bien. Ya. Así voy a mandar las preguntitas. Tranquilos que van a estar muy buenas.